Esta es una entrevista para la materia de empresarios de Colombia del MBA de la Universidad de los Andes. En el día de hoy tengo el placer de haber invitado a Mónica Rangel. Ella es gerente de la empresa Menkel, empresaria santanderiana. Y bueno, Mónica, quiero darte la palabra para que nos cuentes sobre tu vida como empresaria, hace cuánto iniciaste eh, y cuáles han sido esos aprendizajes y esos logros que has tenido en ese camino de empresaria en Santander hasta el día de hoy. Muchas gracias, Andri. Buenos días. Bueno, siempre tuve la mentalidad de emplearme, ¿cierto? Y venía de padres profesores, entonces al terminar, no, hice una especialización en docencia. Sin embargo, ya cuando me casé, mi esposo es el aventurero, el de innovar, el de estar siempre buscando algo mejor. Y bueno, hay que montar una empresa. Para mí eso fue como que, pues, no, va a ser difícil, no sé qué, porque yo estaba con la mentalidad de seguir siendo empleada o docente universitario. Entonces surgió la idea de, de poder montar una empresa con un enfoque muy social, de poder llevar desarrollo a donde se necesita, pero con lucro, ¿sí? Que nosotros nos pudiéramos desempeñar de una manera muy eficiente dentro de la empresa, hacer obras de infraestructura, hacer proyectos ambientales, hacerlos bien, y pues con todo el componente social y ambiental, darle una, o sea, contribuir a que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida a través pues de sus salarios y demás. Entonces esa fue como la idea y le dije, bueno, arranquemos. Y arrancamos en el 2018, fue un año como de conocer el mercado, de estabilizarnos, de hacer gestión, de darnos a conocer y ahí empezamos a desarrollar pequeñas obras, pequeñas reforestaciones, pequeños proyectos ambientales y así año a año fuimos creciendo y fuimos ya teniendo proyectos de mayor envergadura, de mayor valor. Entonces ya estábamos en el tema de estar desarrollando proyectos de acueductos, ¿sí? ¿Quiénes fueron sus primeros clientes? ¿Cómo fue evolucionando, digamos, como la Eh, clientela? Dentro de los primeros clientes estaba en ese momento de Coro. De Ajá. Coro estaba apoyando a los municipios en cuanto a mejoramiento de vías y demás. Entonces, por ahí fue la alcaldía de Matanza. Creo que esos fueron como nuestros primeros clientes, ¿sí? Y pues sí, nos seguimos moviendo en el medio y nos empezamos pues a dar a conocer y demás. Entonces ahí fuimos creciendo, sin embargo, en este devenir, eh, uno depende desde los proyectos. Nuestra estrategia comercial era pues la disponibilidad de proyectos en el mercado y nosotros pues también proponer eh, proyectos. Entonces, esa era como la dificultad porque no era una constante durante todo el año. Y eso sí empezamos a ver esa dificultad. Entonces, no, aquí tenemos es que mirar y salir del espectro y empezar no, un error que teníamos y era concentrados en Bucaramanga, área metropolitana, municipios cercanos, porque decíamos, no, que nos vamos a ir más lejos, ¿para qué? ¿Sí? No, eso se pierde en transporte, se pierde en eso. Entonces no le veíamos como la estrategia y creo que era una creencia bastante limitante, porque si uno quiere expandirse, tiene que llegar a otros lugares y no ver la barrera de que es imposible. Entonces empezamos a hacer esa búsqueda, sí, claro, era un reto mayor,
Pero bueno, nos empezamos a mover. No obtuvimos los resultados así como esperados y viene una primera, bueno, la crisis que vivimos, creo que fue de 2017-2018. Eh, y pues allí fue un año largo, bastante duro, difícil, pero eso nos ayudó a reinventarnos. Entonces vamos a mirar de qué manera nosotros llegamos como a otros mercados. Estuvimos mirando el tema de la construcción, hacer parte de una sociedad. Bueno, ahí también por ese lado nos falló. O sea, varios proyectos en los cuales arrancábamos y no, Yo, nada. yo quería preguntarte sobre la época de crisis. ¿Qué piensas que fue un detonante para la crisis? La falta de disponibilidad de proyectos que tú mencionabas. Cuando hablas de disponibilidad de proyectos, hace referencia a convocatoria, licitaciones. Es a licitaciones, a estar en convocatorias. Ujú, Y yo creo que lo que nos llevó a nosotros en la crisis fue concentrarnos en el sector público, ujú, ¿sí? No nos abrimos al sector privado y de pronto existía una barrera mental en cuanto a que iba a ser un poco más difícil llegar a los privados, ujú, ¿sí? Y pues ya que ahora estoy llegando a los privados, no es que sea difícil, es otro método, es otra metodología, eh, pero sí es posible. O sea, y si es posible trabajar con el privado, es muchísimo mejor trabajar con el privado que con el sector público. El sector público, digo yo, pues nos llevó como a esa crisis y al estar así como encasillados en que solo podíamos allí, no vimos más allá y eso yo creo que nos llevó a la crisis. Nos llevó a la crisis el afán. Yo creo que cuando uno está completamente estresado o angustiado porque quiere conseguir más, ¿sí? Porque ve que la sostenibilidad de la empresa, la sostenibilidad del proyecto se le está cayendo. Entonces, uno cree que coger un proyecto que llegó y sí, y en su mismo afán hagámoslo, y no se le hace el respectivo análisis de presupuesto, del alcance, de lo que se tiene que hacer, de los materiales y demás, y uno lo hace así, a ojo, ¿cierto? Pasa demasiados detalles, detalles que en ejecución cobran su precio muy caro. Entonces yo creo que ese fue el primer aprendizaje, que a las carreras nada, o sea, lo que es de uno, ¿sí? Y aquí estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, pero ya no más de poner en riesgo la empresa y de poner en riesgo pues, las condiciones personales de los que hacemos parte de la empresa. Entonces, eso fue un gran aprendizaje. Surgió un proyecto, sí, hagámoslo porque estamos necesitando. Eso es caótico sin hacerle un respectivo análisis financiero, como todo proyecto, como todo proyecto, pero cuando uno está en crisis y está con el afán, todo eso se le olvida. La teoría se ujú. olvida, vuelve y se recuerda cuando está uno ya sufriendo las consecuencias. ¿Sí? Está en modo supervivencia. Cuando uno está en modo supervivencia, comete errores. Entonces eso, en lugar de ayudarlo a salir, Ujú, empeora el problema. Entonces yo creo que esa fue el, el, el gran inconveniente. Entonces migramos, ya llegó el SECOP 2, migramos ya a lo que eran las plataformas, unas plataformas supuestamente más transparentes, donde podíamos participar. Y pues bueno, ahí ya ganamos cosas, aprendimos muchísimo porque hay que tener equipo legal, equipo jurídico, aprendimos pues a derribar a los demás oferentes, aprendimos a ser investigadores en Cámara de Comercio con todas las certificaciones que presentaban y pues identificamos también demasiada falsedad, demasiada corrupción entonces, en todo ese sistema donde diferentes oferentes se presentan de pronto no con la idoneidad necesaria legalmente, ¿sí? Entonces, vimos que ya
el sector fue permeado también, eh, y fue también difícil, por más de que teníamos el departamento jurídico, teníamos todo para luchar, pero no nos ganábamos las convocatorias, entonces ya estábamos como preocupados, dijimos, ya no más, sector público se acabó, y migramos ya, quitamos esa barrera mental con la que veníamos del sector privado y estamos migrando a trabajar directamente con el sector privado. Mónica, una pregunta, cuando tú hablas, por ejemplo, de la pertinencia de algunas de las empresas, cuéntanos un poco cuáles, digamos, ustedes trabajan con servicios, ¿cierto? Sí, ofrecemos Entonces, servicios. cuéntanos cómo es la empresa, cuáles son, digamos, como los productos y servicios que ustedes ofrecen y cómo, digamos, precisamente ese conocimiento del funcionamiento del mercado les ha hecho rediseñar esos servicios o esos productos que ustedes han ofrecido en el tiempo. Ok, pero a nosotros siempre nos ha motivado el servicio, ¿cierto? Y desde nuestra carrera hemos visitado varias regiones del país y nos hemos dado cuenta de las necesidades, sobre todo que existen en la ruralidad. Entonces, siempre el servicio de llevar obras para las comunidades, que las comunidades estaban bien, y pues por eso el sector público, ¿sí? Entonces, bueno, eso cayó, pero sin embargo, de hace poco existe el mecanismo de obras por impuestos. Y Que cuando tú hablas de obras, disculpa que te interrumpa, hablas de obras civiles, obras civiles, obras, más que todo civiles, porque también tenemos telecomunicaciones, alumbrado público. eso, cuéntanos un poco del portafolio, digamos, como de servicios que ustedes ofrecen. Qué es lo que el sector público necesita y ahora qué es lo que el sector privado está pidiendo? El sector público, digamos, siempre van a necesitar vías. Es una de las grandes necesidades, sin embargo, pues no existe el presupuesto para poder llegar a solucionar tantos inconvenientes que existen, sobre todo en las vías terciarias. Si tenemos problemas en las troncales, en las vías más grandes del país, pues imagínense la ruralidad cómo está. Entonces, eso es una gran necesidad. La otra gran necesidad de las comunidades es el agua potable. Entonces tenemos agua de muy mala calidad en los cascos urbanos de los municipios y realmente no cuentan con un acueducto, con una planta de tratamiento adecuada para potabilizar el agua. Tampoco cuentan con la tecnología porque se hace todo completamente manual. Otro factor es el de la infraestructura educativa. ¿Sí? Ahí tienen falencias en infraestructura educativa. Con el tema del cambio climático, eh, el sector público, que es el que más ofrece oportunidad para este tipo de empresas que ofrecen esos servicios, el cambio climático nos está amenazando de una manera muy significativa. Entonces hay que hacer mitigación de tantos impactos ambientales que están generando las diversas actividades, pero también hay que hacer restauración y conservación de ecosistemas, que eso es lo que nosotros también realizamos dentro de la empresa. Y nuestro valor agregado siempre ha sido que el proyecto de obra que tenemos, toda la parte ambiental, todo el plan de manejo ambiental, se hace completamente y se da más, porque se da educación ambiental, o sea, es un trabajo mancomunado con las comunidades de donde nosotros estamos desarrollando una obra. Siempre ha sido así, muy cercanos con las comunidades. Digamos, eso es como para el sector público de lo que necesitan más las comunidades. En el sector privado, los que tienen una actividad productiva, pues también necesitan esos servicios ambientales. Sin embargo, nosotros dependemos de qué tanto es el criterio de valoración de las compensaciones ambientales que necesitan realizar los empresarios por parte de las autoridades ambientales, de las CARS. Entonces, si al empresario le da mejor pagar su multa que hacer compensación o qué,
solucionar, no tanto hacer compliance, sino solucionar directamente el problema de contaminación que está generando, pues vamos a seguir en lo mismo. Mientras las CARS no ejerzan la autoridad como debe ser en el cumplimiento de toda la normatividad, pues también vamos a mirar que no se va a poder potenciar esa línea, si no trabajamos todos de la mano, si el empresario no está convencido de que no es por pagar la multa, no es por cumplir la normatividad, sino es porque lo debería hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un tema, el tema ambiental, el tema de la ganadería. Los ganaderos deberían tomar conciencia de una ganadería sostenible, ¿sí? Que vaya acorde. Yo soy de las que comparte la idea de que no voy tanto en la preservación, porque para eso tenemos las áreas naturales, las áreas, los parques, y para los parques nacionales también están las áreas de reserva, pero sí podemos utilizar, pero sabiéndolo utilizar. ¿Sí? Entonces hay demasiado desconocimiento en ese tema, de cómo a partir de mi actividad productiva yo puedo hacerla, generar mis ganancias, pero también puedo hacerla de una manera que no impacte tanto el ambiente, que yo siempre esté compensando. ¿Sí? Eso se puede hacer, digamos, hay empresarios que no lo conocen porque pues han venido siempre con que mejor pago la multa y continúo con mi actividad y no me enredo la cabeza. Entonces ahí tenemos pues esa debilidad. En el tema con los empresarios en el sector privado estamos en el tema de obras por impuestos. Entonces es el servicio a las comunidades, o sea, es seguir haciendo lo mismo, llevando vías, llevando acueductos, llevando escuelas, dotación de computadores, de pupitres, bibliotecas, aulas interactivas, ¿sí? Pero con el valor del impuesto de renta que tienen que pagar los empresarios. Entonces ya no es con el sector público, sino quienes van a poner el recurso son los empresarios, que hasta el 50% del valor de la renta lo pueden invertir en este mecanismo de obras por impuestos. Y estoy convencida, ya digamos por todo el recorrido que tengo, que el desarrollo de los territorios viene de la inversión privada. Se podría decir entonces que Menkel es como ese eslabón entre el Estado y la comunidad civil, llámese empresas, llámese comunidad, para que el Estado, digamos, como que tenga presencia o es como por decirlo, como unos bracitos del Estado con el que ustedes dicen, acá existen estas necesidades, sabemos que hay varias formas, el Estado básicamente somos todos, y por ende a los privados les interesa ser parte de estas soluciones eh, que deberían estar en territorios. Eh, entonces veo yo, digamos que la, el perfil de la empresa es a generar proyectos de desarrollo digamos, en lo que tiene que ver con temáticas de obra civil, y productivas y de educación. ¿Sí? Bueno, listo. Mónica, eso ha sido desde el 2018, me has dicho. Esto comenzó como en el 2020, en pandemia, después de pandemia. Pero la decisión de empezar empresa fue en el 2018, ¿cierto? No, la empresa está constituida desde el 2008. Ah, 2008. 2008. 2018 fue el bajonazo que tuvimos, ¿sí? Que tratamos de reinventarnos, pero no fue mucho, ya. Y en el 2008, ¿cómo se llamaban? ASG Limitada. ASG Limitada. Y a, a, a raíz de que decidimos que con el sector público ya no más, ¿sí? Decidimos reinventarnos, hacer toda una reestructuración de los servicios. Es más, obras por impuestos es una línea de las que manejamos, que si vamos de entero a ese servicio, a llevar soluciones, porque eso es lo que me encanta de la ingeniería, ¿no? Que lleva soluciones, soluciones efectivas a donde están los problemas. Y el tema de obras por impuestos es donde está la necesidad,
no donde el administrador local tiene intereses y quiere que vaya. Y siempre uno ve en los proyectos que son los mismos los que se benefician y comunidades distantes, más pobres, no les llega nada. Entonces con este mecanismo es realmente es llegar a donde el Estado no llega, ¿sí? Que es donde más están las necesidades. ¿Cuáles son los perfiles un poco, tú eres la gerente, tu esposo también, digamos, que comparten ese cargo de director y de gerente, y cuáles son los perfiles de cada uno, cuál es el rol que cada uno juega en la empresa? Sí, yo como gerente pues me encargo de toda la representación legal de la empresa, me encargo de toda la parte pues administrativa, del seguimiento a los proyectos, de seguimiento al área comercial, de estar enfocando una estrategia mancomunal siempre para lograr las metas, ¿no? Las metas que nos proponemos al año, al mes. Entonces siempre estar soy como la que está siempre encendiendo el bombillo. Hey, aquí vamos acá, estrategia, sentémonos, reunión, cambiemos, ¿sí? La parte comercial, ¿cómo va? Si algo no me está funcionando, soy yo la que... ¿sí? Y pues toda el área tributaria, toda el área de contabilidad, ¿sí? Que tengo que estar en seguimiento continuo. El rol de mi esposo más que todo es técnico, él es muy técnico, él es el director de proyectos. ¿Sí? Entonces, él es el que evalúa, valora cada uno de los proyectos, toda la parte también financiera y toda la parte técnica. ¿Sí? Entonces, él ha asumido siempre ese rol, muy técnico. Yo también pues me considero técnica, pero también me ha tocado, y eso ha sido un reto para mí, porque pues en la universidad no lo enseñan, ¿sí? Pero ahí es donde está el empuje y la motivación de que si tú quieres seguir adelante, tienes que aprender. Y no es, ay, pero es que yo no sé de contabilidad. Uy, no, me hablé, ay, pero es que yo no sé de comercial, yo no vendo ni una menta. Ay, no, pero es que yo no sé de un proyecto X. Ay, pero es que yo no sé, y yo no sé, y yo no sé, y no. Cuando tú quieres emprender, tienes que saber que lo más importante que tienes que hacer es aprender. O sea, tú no estás ni naciste aprendido. Y cada experiencia es un aprendizaje nuevo. Y es un reto nuevo porque te impulsa, te empuja, te obliga, ¿sí? A que tienes que aprender. Y tienes que aprender de absolutamente todo. Si tú encuentras una dificultad acá, si tú te cierras, no le das a encontrar solución. Algo maravilloso que he aprendido es el tema de las relaciones. O sea, eh, eh, y, y es que la especie humana, el Homo sapiens sapiens, eh, sobrevivió y evolucionó no sé, diría yo, y extinguió a los neandertales y a los demás homos que en su época pues estaban todos habitando el planeta. ¿Sí? Y parte de lo que les permitió, nos permitió a nosotros como especie, es ese relacionamiento, es el andar. Éramos nómadas, pero en grupo, ¿cierto? Entonces, las relaciones sociales para nosotros son altamente importantes para la evolución como especie. Entonces, lo mismo es en los negocios. Entonces, tú no puedes decir que tienes una dificultad y me cierro. No, yo la cuento. Sí, a ver, bueno, aquí esto me puede ayudar, esto me puede colaborar. Tengo una cliente muy especial que me dijo, Mónica, las relaciones son para usarlas, si no se utilizan, ¿para qué sirven? Para nada. Entonces decía yo, ay, eso es utilitarismo, no, terrible, no soy así. Mónica, úsalas, ¿sí? Úsalas. Entonces, sí, eso es de verdad aplicar todos los principios biológicos a la cotidianidad, a mi vida, a toda la dinámica empresarial y funciona. Y funciona. Entonces a veces uno se cierra y cerrado no consigue nada. ¿Sí? Entonces cuando uno empieza a abrirse y a relacionarse, se abren más caminos. Se abren más caminos. Entonces, digamos, en este momento estamos en ese relacionamiento, estamos dándonos a conocer,
porque pues además de obras por impuestos tenemos el tema de iniciar la construcción sostenible, estamos en proyectos de parcelaciones, porque la finalidad es con el tema del cambio climático que para muchos ciudadanos, para muchas personas no es grave. De pronto para Colombia no lo vemos como tan grave, vemos que como que hay unos días de más calor, que como que ya no se tienen las estaciones tan claras en los meses como antes, que sean, uy, abril, lluvias mil, ¿sí? Ahora vemos esos pequeños cambios y digamos de oleadas de calor como las que han ocurrido este año, que decimos, uy, impresionantes, terribles, pero nosotros no estamos sufriendo pérdidas materiales ni tampoco pérdidas de familiares por causa del cambio climático, pero a raíz de sí, sí está sucediendo eso. Entonces, nos parece importante que, que el humano, que las personas empiecen a concientizarse y empiecen a decir, oye, yo hago parte también de la naturaleza, vivo en esta ciudad, pero sabe que yo me puedo ir acostumbrando a incluir y a tener la naturaleza un poco más de mi parte. Entonces, digamos, las parcelaciones o los proyectos de parcelaciones van enfocados a eso, ¿sí? A que la gente tenga esa cercanía con la naturaleza, tenga esos espacios de tranquilidad, que se sienta que hace parte importante de él. Y es que es más, André, cuando nosotros estamos supremamente estresados porque estamos en el devenir de me levanto, voy al trabajo, almuerzo, trabajo, llego a la casa, los que están casados, con sus hijos y demás en el corre-corre, y el siguiente día es lo mismo y llega el fin de semana, estoy cansado, no sé qué, agotado. Y estamos en el día a día y se nos pasa el tiempo y nosotros, ¿qué? Vivimos estresados, pero a veces decimos, quiero estar cerca de un árbol, quiero estar en un parque y salgo y descanso al estar en contacto con algo natural. Entonces, porque nos hace falta, porque esa es nuestra esencia. Entonces, si nosotros empezamos a mirar ciudades sostenibles, ciudades que de verdad estemos creciendo económicamente, desarrollándonos también económicamente, pero a la par le estamos dando también esa oportunidad a la naturaleza, no dándole la oportunidad, nosotros nos estamos dando esa oportunidad de estar un poco más cercanos a la naturaleza, y por eso vienen pues soluciones basadas en naturaleza, vienen muchas estrategias para el tema de adaptarnos y de mitigar el cambio climático. Vamos Bueno, hasta allá. bueno, Moni, muchísimas gracias. Para finalizar, quisiera preguntarte en el tiempo, bueno, ya han sido 15 años de recorrido de ser empresaria en Colombia. eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son las metas a largo plazo de Menkel en este momento? ¿Cómo, cómo se ven en un futuro? Nos vemos como líderes en los servicios, ¿sí? Líderes que están llevando desarrollo y crecimiento económico a los territorios de la mano de la inversión privada, ¿sí? Nos vemos como líderes en la construcción sostenible, líderes en en todo ese cambio, en toda esa transformación que la sociedad necesita, ¿sí? Y también me veo líder en educación, porque la transformación viene a través de la educación. Con obras por impuestos también estamos atacando la educación, entonces nos vemos esos líderes transformacionales de una sociedad más digna, de una sociedad más sostenible y de una sociedad de un futuro que este presente lo necesita. Ahora sí para terminar, alguna figura o personajes o empresas que ustedes tengan, digamos, en su visor como ejemplos, como tal vez mentores en lo que ustedes quieren hacer? Una fundación en Estados Unidos que hace todo el tema de construcción sostenible, excelente, muy chévere. Sí, ese, chévere, y la fundaron también unos esposos, ¿sí? Y ahí van y, y dan becas y dan, eso es lo que nos queremos volver, o sea, poder decir, apoyar la investigación, decir, hay una beca de 40 millones de pesos para una investigación.
Oye, con las universidades, ser ese integrador también de las universidades, con las universidades porque tenemos un error garrafal y yo no entiendo si todo el mundo se da cuenta del error porque no se hace nada. Que yo digo que Menke podría articular. André, desde que desde que empecé la universidad y empecé ya uno con el tema después de sexto semestre, que es como involucrarse en sus proyectos, en qué me muevo y eso, uno empieza a darse cuenta que la universidad está muy desligada de la realidad. La universidad está completamente desligada en el pregrado, desligada de la realidad. Ya en el posgrado se intenta, con las tesis, se intenta interactuar ya con la realidad, con lo que está pasando afuera. Pero en el pregrado eso es como si uno estuviera en una jaulita, ¿sí? Y sale a uno un mundo completamente desconocido y no sale uno preparado. O sea, tú sales preparado y eso, en el tema que decidiste hacer de tesis. Y de pronto en las materias que te dejaron proyectos y que te tocó salir, buscar, solucionar, ahí más o menos. Pero que tú salgas así, genial, supremamente preparado a la universidad. No. Entonces, hay una dicotomía ahí porque eh, el estrés de lo que es hacer una tesis, ¿sí? A tú poderte graduar y decirle a la sociedad salir preparado. Pero eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es que tú presentas tu tesis y ¿dónde queda tu tesis? La mía debe estar llena de polvo, porque en esa época se imprimían y tocaba con pasta dura y tenía que existir el libro. ¿Sí? Muy bien, sí. Porque no le pude dar continuidad a mi tesis. Es más, mi tesis era en un tema completamente que hoy ni lo miro, o sea, ¿sí? Que era en biología molecular, era detectar el ADN del virus del papiloma humano en pacientes con lesiones precancerosas y cáncer cervical. Y trabajé con médicos ginecólogos en el hospital, en la liga, pero todo metido en un laboratorio. ¿Sí? Y ahorita, interesante, chévere, pero en el momento en que conocí laboralmente el trabajo con las comunidades, el trabajo ambiental, todo el tema a través de los esquemas de ordenamiento territorial. Dije, cero laboratorio, yo ya no quiero saber, porque mi vida era de 7 a 7 en un laboratorio con aire acondicionado, yo no me daba el sol. Muy chévere la investigación y todo, pero yo dije, no, esa no es mi vida es la naturaleza, estar afuera, estar con la gente. Y desde ahí pues dije no más. Entonces ahí paró todo el tema del laboratorio, años dedicados, porque yo empecé como en quinto semestre con pruebas de paternidad en el laboratorio de genética de la UIS. Y ahí. Entonces ha sido toda una transformación entre que uno dice, ¿de qué sirvió? Listo, aprendí como persona, me dio un crecimiento, pero lo que realmente uno deja en la universidad, queda en la universidad. Y eso no sale. Mucha investigación que nos puede estar adelantando el crecimiento y desarrollo económico de las ciudades está allá. ¿Sí? Entonces, la universidad es como una jaulita. Me concentro en la construcción de conocimiento netamente, más no en aprendizaje significativo. Es que aprender es cambiar. Si a ti el conocimiento que construiste te llevó a un cambio perfecto, aprendiste, pero si no cambiaste, eso de que la universidad pasó fue por el lado tuyo, pero tú no pasaste por la universidad. Eso es cierto. Entonces nos concentramos en notas, nos concentramos en cosas, en tesis, y salimos y de pronto el primer trabajo que tenemos no tiene nada que ver en lo que yo medianamente estaba preparada. Y resulta que el primer trabajo fue en algo que yo no tenía ni idea, pero el primer trabajo no, listo, le hago. Y resulta que empezó a gustar y por ahí fue la línea. ¿Sí? Entonces realmente perdemos tiempo valioso cuando la universidad realmente no interactúa con la realidad que está viviendo una ciudad. Entonces construir ciudad-región es eso,
la articulación de la universidad con las problemáticas de la ciudad. Se arman proyectos a largo plazo encabezados por los grupos de investigación de las universidades y lo que hace es que cada año los tesistas van aportando a esas soluciones. Pero ¿quién se está quedando con las soluciones? Los ciudadanos, no una biblioteca, sino los ciudadanos lo están viendo tangible. ¿Cuántas veces si nosotros decimos, uy, pero es que a quienes montaron en la autoridad ambiental? ¿Quiénes son los que, quienes toman las decisiones, que son las autoridades, no están relacionados con lo que está sacando la ciencia? Muchas decisiones son erróneas. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión. Entonces, si nosotros seguimos así, es imposible decir que nosotros vamos a ser ciudades sostenibles. Imposible, si no nos articulamos. Si la ciencia no sale, si la universidad no sale de sus claustros a untarse de las problemáticas de la ciudad y entregarle eso a la ciudad, no que se me quede. El grupo de investigación no sea todo para conciencias y entonces voy o para el sistema general de regalías para que me aprueben este proyecto y no sé qué y tal. Sí, chéverísima la investigación, pero es que también tenemos que buscar soluciones para nosotros vivir más y mejor, porque el cambio climático nos está diciendo, oye, a 2040 olvídense que todos van a tener agua. A 2040 olvídense que el clima va a ser el mismo que estamos disfrutando en este momento. Y no, lo vemos eso como tan lejano que no nos preocupa. Pero los que tenemos hijos, sí tenemos que ir mirando primero cómo los capacitamos y también cómo le vamos entregando una ciudad, unos territorios mejorados